Diputada Diana Conti. Diana, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Charlie. Gracias por venir. Al contrario. Bueno, yo decía que es muy contundente la afirmación de la presidenta en cuanto que falta o hay que democratizar a la justicia o a un sector de la justicia. Sí, ella viene poniendo mucho el acento en el tema penal. Se indigna cada vez que hay una excarcelación que produce escozor en la población o cada vez que hay absoluciones para un caso donde la expectativa es una condena por el tipo de pruebas que se ventilaron durante el proceso. O sea, que hay una exigencia de ella a la justicia penal de mayor efectividad para que no haya impunidad. En este sentido, bueno, ella ya ordenó a una comisión de juristas la redacción de un código penal nuevo para que le vuelva a dar sistematicidad a la pena, que tiene que ser proporcional a la gravedad de los hechos, y el Código Penal actual ha sido tan tocado que perdió su orden interno, y sería muy adecuado, y ojalá que pueda llevarlo adelante la procuradora Gil Carbó, una reforma del proceso penal apuntando a investigación directa preparatoria, es decir, que sea el fiscal el que haga la investigación. No los jueces, que sean los fiscales los que investiguen. Y el juez el que falle, ¿no? ¿Vos ves que eso está en el horizonte, que eso puede venir? Es un reclamo de hace mucho tiempo. Las reformas de códigos y las reformas procesales son lentas y normalmente resistidas, porque el juez prefiere ir por lo conocido. Fíjate que ahora va a salir en marzo seguramente el nuevo Código Civil y Comercial, que es un tema importante. Para su operatividad, el plazo con el que viene el anteproyecto es de 180 días, sí. Y el Poder Judicial pide más tiempo. Como que tuvieran que tener más tiempo de estudio y de preparación en lugar de hacerlo coetáneamente con la discusión de temas que desde la academia y desde lo judicial... Ahora, uno podría imaginarse, no sé, cosas que pueden pasar en esta idea de democratizar y flexibilizar. Juicio por jurados, que los fiscales investiguen. Digo, ¿uno puede comenzar a imaginarse esas cosas? Esas cosas habría que imaginarlas, son las que podemos hacer dentro del marco constitucional argentino actual. Otro tipo de reformas que yo creo que serían necesarias, pero hace falta reformar la Constitución. ¿Por ejemplo? Y a mí me parece que la inamovilidad vitalicia de los jueces... El juez es designado y se va cuando él quiere. De los funcionarios judiciales es ya un hecho vetusto. Me parecería que... Vos el otro día dijiste algo, elegir los jueces. Podríamos ir a una así inamovilidad mientras dure el mandato, porque esto garantiza independencia, pero con un mandato con plazos. Situación que se da en muchos países. Respecto de la elección popular, a mí me parece interesante. Obviamente es innovador. Lo que yo pretendo es abrir el debate y saber que en dos países de nuestra región, Bolivia y Ecuador, la Constitución ya dice claramente que los jueces responden también a la soberanía popular, y no todos, pero algunos fueros son elegidos popularmente. Ahora, Diana, a vos no se te escapa que un sector de la justicia ha interpretado esto como una ofensiva gubernamental sobre el ámbito de la justicia, su independencia. Hubo un comunicado, se dice que impulsado por un par de miembros de la Corte, después hubo otros camaristas de jueces que opinaban más cercano al gobierno que estos primeros. Bueno, a ver, cuando se inicia el periodo de gobierno del presidente de Néstor Kirchner, el foco había, bueno, no estaban derogadas las leyes de obediencia debida y punto final, había impunidad respecto de los delitos de lesa humanidad, se hizo un trabajo en el Congreso para que esas leyes dejaran de tener aplicabilidad alguna, los juicios caminaran y hubo que hacer exhortaciones. El propio presidente, creo que desde Córdoba, un día exhortó a que los juicios avanzaran y fue tomado de la misma manera. Sí, sí, pero bueno, si no, los juicios no avanzaban. Sí, bueno, yo me acuerdo que dijo, hubo vemos que con preocupación la abrirle, lentitud de la justicia en las causas de violación de derechos humanos. Hubo que abrirle proceso de destitución a varios magistrados, y algunos optaron por irse antes de someterse al presidente proceso. de una Cámara, ¿no? O sea que en ese momento, tomando un reclamo de los 20 y pico de años de democracia, de que eso ocurriera, también el Poder Judicial se sintió avasallado,
apretado. Entonces, lo ideal sería que, a ver, la Corte Suprema que tenemos es prestigiosa y hubo una expectativa que fuera esa Corte como cabeza de los poderes judiciales provinciales y del Poder Judicial Nacional y Federal, que diera impulsos a modificaciones actitudinales del Poder Judicial. Algunas se habrán logrado, bueno, con sus reuniones de jueces, sus tareas, su comunicación con la prensa, pero yo siento que estamos en un momento de aletargamiento. Las medidas cautelares, que son un instrumento válido para la protección de derechos humanos fundamentales, para la libertad está el habeas corpus, para otro tipo de derechos, la vida, la salud, se utiliza la medida cautelar. A partir del corralito comenzó a ser una medida de uso frecuente para parar políticas públicas, ahora, para parar la actividad del Consejo de la Magistratura. Esta no es la magistratura que el pueblo quiere y nosotros tampoco la queremos. Este letargo que observás vos en parte de la justicia, ¿a qué lo atribuís? ¿No les gusta, lo atribuyo no a les gusta que, el tema del Grupo Clarín? en primer lugar, en el Poder Judicial todavía quedan rémoras de jueces que vienen del proceso militar. Que luego hubo, bueno, se les dio un acuerdo así general, pero vienen de aquella época. Los jueces tienden a ni siquiera respetar los 75 años que se puso como fecha de edad para que se retiren, también a través de amparos. El que quiere obvia ese requisito constitucional. Me perdí. No, ¿Por qué vos veías un letargo en la justicia? Esto, vos decías, bueno, hay jueces que prefieren quedarse más tiempo, no respetan los 75 años. Ahí voy. Y entonces hay núcleos dentro del Poder. El Poder Judicial se conformó expresamente con nuestra Constitución en el 53, en el 60, como un poder, como el lugar donde la aristocracia y la burguesía tenía su salvaguardia. En aquel momento era expreso, no cualquier apellido llegaba a ser juez o magistrado. Aunque ese poder se fue democratizando con el tiempo, ¿por qué se habla de la familia judicial? En primer lugar, porque en general, bueno, el juez de este juzgado le nombra el hijo al de aquel, a cambio de que otro le nombre al otro. Entonces, sí, así se congrega la familia. Familias. La irrupción de abogados, bueno, yo he sido una excepción. Yo estuve trabajando 10 años en el Poder Judicial, ingresé no teniendo un solo familiar. Tuve la suerte que a partir de la democracia, en las cátedras de Derecho Penal que yo formaba parte en la facultad, no era de Zaffaroni, pero había 3 o 4 cátedras que venían a innovar en Derecho Penal luego de la dictadura, bueno, apoyaron que yo pudiera dar concurso e ingresar al Poder Judicial. Se empezó a abrir el Poder Judicial a que entren mujeres. En general, cuando los sueldos bajaron, posibilitaron también que mujeres accedieran a los cargos de la magistratura. Mucho después comenzó a permitirse, pero mira de lo que estoy hablando, de que judíos ingresen al Poder Judicial. O sea, vos la Era ves, un poder que no... Vos la ves en mora no la justicia admitía. en relación a la transformación Entonces, de la sociedad. Es un poder que tiene que demostrar, está en deuda con Sí, su pero yo te propia insisto, un democratización. sector del Poder Judicial cree que esto que vos proponés sobre el sector gobierno, del Poder cree que es Judicial, perseguirlos. Un sector del Poder Judicial, o sectores del Poder Judicial, no solo creen que los podemos querer perseguir, sino que no están de acuerdo con la inclusión social. No están de acuerdo con la inclusión social. Pertenecen al grupo del 25% del poder concentrado económico y mediático, donde ellos son un anclaje dentro de la magistratura. Hubo un juez que hace... Es ideológico también. Por eso, hubo un juez que hace 48 horas dijo, es constitucional aplicar toda la ley de medios. Sí, lo aplaudo. Por eso, bueno, una Hizo justicia. sentencia, bueno, muy favorable al gobierno después de 3 años y 6 meses. Sí. Obviamente esto no termina acá, digo, recién No, empieza otro camino, La ¿no? Cámara, que evidentemente hasta ahora jugó siendo funcional a la parte actora, a Clarín, y
la Corte. Así que la expectativa está puesta, por supuesto, ¿Vos en crees el que el juez gobierno Alfonso y la Corte. va a recurrir el gobierno directamente a la Corte o va a esperar la instancia de Lo una que Cámara? ocurre es que hasta ahora el fallo no es contrario al el que apela, es el que se siente agraviado por una resolución. Que es en el Grupo Clarín, porque el juez dijo también levantar la cautelar inmediatamente. Dijo las dos cosas el juez, constitucionalidad y hizo cesar la cautelar. Si la apelación que le va a presentar el grupo, él la concede con efecto suspensivo, suspendiendo su propio fallo y su propia cesación de cautelar, ahí habría un agravio para el Poder Ejecutivo y el Ejecutivo podría... La Corte va a resolver, en definitiva. La Corte va a resolver, la Corte ya tiene el recurso extraordinario por la cautelar de la semana pasada y rápidamente, yo creo que están habilitados todos los plazos. Por lo menos la Corte en el momento que ordenó celeridad a la primera instancia, ordenarse a la Cámara, habilitó plazos. ¿Confías en que la Corte apruebe la constitucionalidad de la ley? Confío en que va a aplicar el derecho. Las licencias del espacio radioeléctrico, el espacio es público, las licencias las otorga el Poder Ejecutivo, se otorgan por decreto, por lo tanto no es lo mismo que ser propietario de una casa, de un auto o de una cartera. Es otra cosa y eso sí lo resolvió el juez. Diana, gracias por haber venido, con gusto. Gracias a vos. Vamos a